Ok. Igual, si alguno quiere, puedo darles permiso. No sé cómo darles permiso a todos, pero bueno. A partir de lo que sería, bueno, entonces nada más para términos de la grabación. Eh, Después de del prototipo, la persona llega y ya una vez que está hecho, se diseña y se trata de mostrar a la persona, digamos, pasa a ser un prototipo ya tal vez algo más implementado. Y luego se pasa por una fase de validación donde se le hacen unas pruebas donde, digamos, la persona dice si está de acuerdo, si esto le facilita o no, qué tiene bueno y qué malo. Y este es un proceso iterativo porque uno nunca la pega a la primera, ni a la segunda ni a la tercera. En realidad es algo más constante a la hora de, digamos, cuando usted le dan soporte editar a una aplicación. Entonces es típico que siempre, por ejemplo, no sé, Twitter, Facebook, WhatsApp, todas estas redes sociales son un buen ejemplo porque normalmente le están dando nuevos features o viejos features o cambios a la interfaz. Todo siempre por el lado de user experience con tal de brindar una mejor experiencia. Entonces, claro, es un poquito difícil con los sistemas ya establecidos porque no se puede cambiar mucho por el tema de que la gente ya está acostumbrada. Ven a YouTube. En fin, un par de buenas tips para buena usabilidad. Digamos, un programa que dé una buena experiencia debería ser tanto fácil de aprender, o sea, que sea muy, llamémoslo intuitivo, como fácil de recordar. Si yo no me he metido mucho tiempo y lo vuelvo a hacer, claro, que venga a mí así como andar en bici. Eh, Eso es como lo que normalmente se define como fácil de usar, una combinación de esas dos cosas. Que sea tolerante a fallos en el sentido de que ojalá la aplicación, imagínense, fatal si se cae, si ocurre algún error que me lo diga en humano y no en lenguaje técnico, que sea eficiente y esa eficiencia va más del lado de, ok, sí, consumo recursos, pero también del lado de que como usuario no me sea muy difícil realizar las operaciones dentro de la aplicación que quiero hacer. Por ejemplo, el tema de navegación viene a entrar ahí, el tema de facilidad y que en general sea una experiencia placentera. Una mala usabilidad viene a ser algo más, cuando las cosas ocupan un manual, ahí estamos hablando de un tema más de mala usabilidad. Entonces, por ejemplo, algo que requiera casi que un entrenamiento para utilizarse es algo que no evaluaríamos como un buen software. Eh, Se me ocurre un ejemplo de, hay algunos videojuegos que son extremadamente difíciles versus algunos otros juegos que son digamos que son más intuitivos. Por ejemplo, el ejemplo que en la mañana fue 2048 como un juego muy intuitivo, digamos, es fácil de aprender las reglas, entender un poquito, sí tiene su complejidad, obviamente, pero eso, claro, los juegos son un poco diferentes, pero digamos que es intuitivo versus un juego, no sé, como para los que conozcan Dwarf Fortress, que es uno de los juegos que ha sido criticado por tener la peor interfaz de usuario. Claro, hay gente que adora ese juego y les parece muy chiva porque es como una simulación, pero digamos que la barrera o la curva de entrada es muy alta. Entonces, esa es como la diferencia entre buena usabilidad y mala usabilidad. Eso no significa que el juego sea malo, otra vez, solo significa que es difícil de llegarle. En fin, otros ejemplos de cuando básicamente el antónimo de todo esto, pero si a ustedes usar algo les genera frustración, posiblemente no les está generando una experiencia, es una mala, y normalmente cuando estamos hablando de desarrollo de aplicaciones móviles, lo que ustedes hacen en ese caso es desinstalarla y buscar otra. Si quieren una justificación tal vez un poquito más justificada, no, una para que lo sientan con la sangre o con el cuerpo, les recomiendo que ahora después de la clase entren a esta página, User Interface. Es un muy buen ejemplo de qué es una interfaz pésima y que es frustrante. Es como una especie de examen o prueba, si la logran pasar, son expertos en User Interface, en usar malas interfaces de usuario. Pero como para darles un ejemplo, esta es la primera pantalla que sale, es un campito de ingreso de correo. Lo primero es que sale la contraseña y el correo invertidos. Después para el campo del correo, vean que ya viene con el arroba y la extensión, y eso es un poquito molesto porque normalmente uno que hace, uno lo escribe desde el teclado todo seguido. En cambio aquí hay que escribir, cliquear, escribir, cliquear. Cosas en doble negativo o en negativo. El botón principal, que debería ser next, no sale como este de acá. Y
y ese tipo de cosas. Entonces ahí cuando tengan tiempo la ojean, les va a gustar mucho. Para concluir, como esta partecilla, me gusta esta frase: para alcanzar usabilidad, la interfaz y el flujo de aplicación deben corresponder al modelo mental del usuario. Entonces nosotros tal vez tenemos una idea de cómo deberían funcionar las cosas. Nuestras aplicaciones deberían moldearse a esa idea y no al revés. Claro, aquí entra ya todo un tema de psicoanálisis y ahí es complicado, pero sí. Eh, la idea es nosotros brindar como esa experiencia y facilitarle la vida a las personas, no meterles ahí como una curva de dificultad. Lo otro que les iba a mostrar antes de entrar tal vez a la materia más aterrizada, era darles una pequeña guía de cómo utilizar la documentación que les brindé al inicio del semestre, del curso. Entonces, en general acá tenemos 3 guías. Material Design, que es, como lo dice su nombre, una guía de diseño de interfaces. Entonces, esta es de Google también, pero la administra como un grupo de gente distinta que la de Android. Y ellos son más como del tema de, ok, nosotros pensamos que estas son las mejores prácticas para dar una buena interfaz de usuario y una buena experiencia de usuario. Y la documentación de ellos está dividida como en 3 partes. La guía de diseño, que es más los fundamentos, los componentes, que son algunos de los pues, componentes que ya son más utilizables, o como las cosillas que uno mueve a nivel de interfaz, como botones, listas, etc. Y ya la documentación más técnica de desarrollo, que igual está un poquito acotada. Por su lado, Android Developer es la documentación oficial de Android, que también es de Google, pero la maneja el equipo de Android. Entonces, aquí están unas guías más técnicas de tal vez cómo llegar a ciertos temas, y ya directamente la referencia al API, que es como ya lo más progra que hay. Es digamos, la clase de Java y qué es lo que los métodos que tiene. Esta es tal vez más una guía si uno está como perdido en el espacio de, ok, ¿cómo le llego a esto? Y para todo lo demás existe Stack Overflow. Pero estas dos fuentes son complementarias. Esta es de idea, esta es ya más de implementación. A su vez, y para el tema del proyecto, tenemos algún par de referencias de la UCR. Entonces, la U da 2 cosas. La ODI da la guía de identidad visual de la U, donde muestra ciertos lineamientos como para las cosas que son de la U, qué paleta de colores debería seguir, qué logotipos debería usar. Y a su vez, el Centro de Informática, perdón, creó una norma para el desarrollo de aplicaciones de dispositivos móviles en donde ellos dan su versión de cómo deberían ser todas las aplicaciones de la U. Ahora, eh, digamos que tal vez la gente del centro de informática dice algunas cosillas que sí son ciertas y son buenas, pero tal vez las recomendaciones en las otras fuentes sean un poquito distintas. Entonces ahí vamos a entrar tal vez en algunos temas de discusiones en el curso. Entonces yo trataría de llegar a un compromiso entre estas dos, pero tal vez yo favorecería un poquito como los expertos que nos dicen qué deberíamos hacer en términos de buena usabilidad de experiencia de usuario. Eh, perdón, estoy un poquillo malo de la garganta y sí, estoy tosiendo mucho. Entonces, lo que les traje fue un ejemplo de tal vez un uso típico, y vean que esto es un uso particular. Hay 1000 formas de usar esta documentación que uno le daría. Entonces, por ejemplo, tal vez a mí me interesa para el proyecto empezar a definir, ok, cómo va a ser la navegación. Entonces, yo empezaría por Material Design, metiéndome en la guía que ellos tienen de navegación. Entonces, ahí me va a decir, ok, ¿qué elementos de navegación me recomiendan? Tal vez en esos elementos ya me encuentro este que se llama Navigation Drawer. Entonces, ahí mismo en Material, eso me redirecciona a la parte de componentes, donde puedo ver más específicamente qué es un drawer, cuáles son las prácticas, en qué casos usarlo, en qué casos no usarlo, y cuáles son las buenas prácticas asociadas al uso de drawers. Y digamos que lo leo y me está convenciendo y, ok, yo quiero implementarlo en mi aplicación. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, ahí mismo de una vez me dice, ok, si está disponible, porque esta gente Material también tiene como, tal vez van un poquito más adelante, un poco distintos de como les conté de la gente Android. Entonces, a veces no está disponible en Android lo que queremos saber para, tal vez esa cosa de interfaz en particular no está disponible. En el caso del drawer, este sí está disponible, y si le damos aquí a Available, nos va a tirar a la parte de que corresponde. Eso es un overview muy, muy general de cómo implementarlo en Android.
Lo bueno es que esa página nos trae una dirección al API oficial de Google. Entonces ahí está el de Android Reference, que ya ese es propiamente el código. Ahora, tal vez estamos un toque perdidos porque es como di la referencia. Tal vez lo que ocupamos es una guía. Entonces, lo que les recomiendo es volver a Android Developer y buscar una guía. En este caso, para el drawer, nos va a tirar a la guía de Update UI Components with Navigation UI. Entonces, ahí nos va a tirar un ejemplo de cómo utilizarlo y yo creo que ya con eso nos podemos montar sobre la jugada. Y así podrían hacerlo con cualquier otro tema que tengan curiosidad. A veces, dependiendo del caso, van a empezar más bien querer empezar desde aquí, porque ven que aquí es donde queríamos llegar. Y a veces más bien que estamos un poco más perdidos y queremos entrar al concepto. En ese caso, Materials es una mejor fuente. No sé si hay alguna duda por el momento de cómo utilizar estas referencias. Igual, este es solo un ejemplito. Todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Todo bien aquí, profe. Ok. Entonces, tirémosle un toque ahora al siguiente tema, que es actividades y fragmentos. Ya las he mencionado como 10 veces, que son actividades que básicamente es una actividad que corresponde usualmente a una pantalla o acción dentro de la interfaz. Pero hay un par de cosas que me parecieron importantes que no mencioné previamente. A la hora de diseñar actividades, uno trata, bueno, nota por aparte, nada más. En esta presentación aquí a la izquierda les metí como las referencias a las diferentes partes de, digamos, aquí está por ejemplo la de Android y la de Android documentación, perdón, por si les interesa este tema y quieren leer más a profundidad. Lo que les iba a decir sobre las actividades es que, por ejemplo, las guías de diseño dicen que es mejor tener la mayor cantidad posible de independencia entre actividades y que se traten de comunicar en la medida de lo posible lo menos. Entonces, si se tienen que pasar algún dato que otro, para eso se utilizan, por ejemplo, intents y lo que hicimos en el lab 1 de mandar parcelas. Igual en este lab 2, si no me equivoco, un poquito. Si más bien ocupamos hacer una gran transferencia de datos, ahí vendría a entrar el tema modelo y de bases de datos. Entonces ahí las actividades no se comunican entre sí, sino con el modelo en el fondo. El otro tema es que en cualquier momento, digamos, cuando nosotros abrimos una actividad y después abrimos otra, está esto que se llama el backstack. El backstack, por así decirlo, es un historial de por cuáles son las actividades que ha pasado en nuestra aplicación. Y eso en todos los teléfonos, por lo menos Android, deberían tener siempre un botón de hacia atrás. Lo que hace cuando se ocurre ese botón es que se quita la actividad del top y se pasa a la que estaba antes de esa. Entonces, por ejemplo, aquí se apretó back y se pasa a la actividad de X. Otro detalle, y eso hay que hacer cierto manejo también. Otro detalle es que hay grupos de actividades que se llaman tasks. Podemos tener tasks de background y tasks de foreground. Entonces, por ejemplo, esto es un task de foreground que tal vez tiene dos actividades. Y ahí todo todo un tema de profundidad y cómo se unen y eso. Pero igual vienen a jugar como en esta parte. Y lo otro, el último que tenía que decirles de actividades es que no necesariamente un app va a empezar siempre por la misma actividad. Si ustedes lo abren, por ejemplo, imagínense WhatsApp o cualquier sistema de mensajería que usan, correos. Si ustedes lo abren, nos va a tirar en la pantalla principal donde tienen todas sus conversaciones y correos. Y eso es lo típico. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si les llega una notificación de que les llegó un correo? No les abre, y si ustedes la tapean, no les abre directamente la actividad inicial usual, sino que les abre la actividad de, digamos, con esa conversación o con ese correo. Entonces, nuestra aplicación debería ser capaz de manejar esos escenarios de, ok, si bien siempre va a haber una actividad principal, eh, bajo algunas circunstancias puede que el app no empiece siempre en la misma actividad. Y otra vez viene a jugar este tema del backstack, porque al apretar back no nos tiraría a la pantalla inicial, sino afuera. Después, como hay el cierto tema de modularidad con apps, por ejemplo, a veces quiero que salga cierta parte en dos lados repetidos, se empezó a hablar de los fragmentos de actividades, que por cierto, este es el siguiente laboratorio de fragmentos. Un fragmento es básicamente una
pequeña actividad. Normalmente es un elemento de interfaz o algún subelemento de una actividad que por algún motivo decidimos hacer modular. Al hacerse modular se puede reutilizar en diferentes lugares, es un poco más ligero y es muy útil para estos escenarios. Por ejemplo, el ejemplo que se muestra acá es que tenemos una misma aplicación en teléfono y en tablet. Entonces, aquí tenemos dos fragmentos, el fragmento de esta lista y el fragmento de este, llamémoslo display. En el caso de la tablet, igual aquí en el teléfono, en el caso de la tablet, como tenemos un poco más de vista, podemos aprovechar y diseñar nuestra actividad principal para que muestre ambos fragmentos juntos. Entonces, estamos haciendo mejor uso de la pantalla. Por lo contrario, como los telefonitos son un poco más pequeños, lo que podemos hacer es hacer que cada fragmento vaya en una actividad por aparte. Entonces, lo que va a hacer es una transición, pero en el fondo vean que no tuvimos que programar dos veces estas cosas, sino que solo se definieron los dos fragmentos y a lo mucho el overhead fue hacer 3 actividades distintas y usar una dependiendo en qué dispositivo estemos. Y otra vez lo bueno de los fragmentos es que son modulares. Como les conté, las actividades puede que el sistema operativo puede decidir también, y eso les iba a mencionar más tarde, si se acaba la memoria del dispositivo, puede empezar a matar actividades, fragmentos, nos salva un poquito de esto, porque si nos matan un fragmento, solo se recarga el fragmento que mataron y no hace falta cargar toda la interfaz. Entonces, no sé, quiero que piensen en alguna aplicación que tal vez estaba ahí, usted la tenga en el fondo, vuelven a ella y pasaron como media hora en lo que vuelve a cargar. Un ejemplo típico de esto son los juegos. Los juegos de teléfono tardan un rato cargando. Tal vez si los dejan mucho en el background, vuelven a tener que cargar otra vez. Entonces, fragmentos nos ayuda un poquito en ese tema. Ahora ven que estamos hablando de modularidad. Claro, aquí empezamos a introducir un tema más de arquitectura. Entonces, Android les da un poquito de una guía arquitectural para definir ciertos lineamientos, ciertos estándares de cómo hacer aplicaciones. Y la guía de ellos es básicamente, no hay una arquitectura que sea one size fits all, sino que va a depender siempre del contexto de la aplicación. Pero aún así dan una serie de recomendaciones. Por ejemplo, la más fácil es evitar monolítico, o sea, evitar una mega actividad que hace todo, sino tratar de dividir el programa en actividades y fragmentos de actividades. Como les conté, la idea es que sean ligeros por ese tema de la memoria, de que los podemos en cualquier momento. Y la otra recomendación que dan es, y para lo que sería uso de datos, utilicen un modelo que ya sea cargue de una base de datos local o distribuida, para no tener que hacer una comunicación muy pesada entre actividades. Okay. Entonces, aquí les mostré una imagencita de una arquitectura planteada, que es la misma que está en esa página, y que de hecho es un poquito similar a lo que estamos haciendo ahorita en el lab. Tenemos un modelo, tenemos un view, y opcionalmente también tenemos varios fragmentos. Ok, eso es como la parte de actividades y fragmentos. Creo que lo más interesante es el lado de fragmentos. Con respecto ahora, otro temita relacionado un poquito a las actividades, pero a cómo acomodar las cosas es el layout. Entonces, este es uno de los temas que tal vez Android Developer y Material difieren un poquito. Entonces, el layout en ambos casos es básicamente cómo se muestran los elementos de la interfaz, pensándolo más en un tema de resizing. Por ejemplo, ustedes podrían tener la interfaz que se ve de cierta forma, digamos, se ve tal vez como de esta manera, 4 iconitos, pero si tal vez le damos la vuelta al teléfono, la rotación, ahora por fila se dan 6 iconos para aprovechar al máximo el espacio que tenemos ahora disponible sin sacrificar como la legibilidad. Entonces, ese es el tema layouts, de cómo acomodar cosas en la pantalla de tal forma que se aproveche al máximo el espacio. En realidad, lo que consisten son como grupitos de cosas que se llaman views en Android Studio y un layout define cómo son mostrados esos views. Material Design define para eso 3 términos interesantes, que serían las columnas, que cada columna
correspondería a un elemento, o hay elementos que podrían medir varias columnas. Los gutters, que es la separación entre columnas, que son estos en azulito. Y lo que recomiendan ellos es no utilizar gutters muy grandes, pero lo suficientemente grandes para que sea aquí un cierto espaciado. Y los márgenes que le dan un poquillo y más de apariencia de limpieza a la aplicación, no de sobrecarga. Eso es lo que dice, bueno, y la idea de esto es que esto sea muy adaptable a cambios en dispositivo, del tamaño, a la rotación y todos esos posibles cambios. El problema es que ahora con Android la historia es un poquito distinto. Los tipos de layout que nos da Android Studio son un poco diferentes a esta idea. El principal de ellos es el que estuvimos tanteando en clase la vez pasada, que es el Constraint Layout. Ese layout nos permite construir cualquier tipo de interfaz asociándolo mediante elementos y restricciones entre ellos. Entonces, por ejemplo, vimos que los elementos tengan cierta separación o tal vez que estén pegados o cualquier otro tipo de relación entre ellos. Ok, este Constraint Layout se puede utilizar para más o menos llegarle a este modelo que está planteado aquí. Pero hay que hacer bastante trabajo para poder llegar a eso. Entonces, no son completamente excluyentes, pero digamos, el puente no está ahí tan fácil para cruzarlo. Normalmente para términos del curso vamos a utilizar y basarnos en Constraint Layout lo mayor posible. Ahora, en Android hay otro par de opciones. Linear Layout, que imagínenselo como una especialista scrolleable. Entonces vamos a tener varios elementos que se van a poner en una misma dimensión. Normalmente horizontal o vertical, es más usual que sea vertical porque, no sé si han visto, pero casi no hay aplicaciones que sean de scroll horizontal. Y lo otro es el layout relativo, que es un poquito más jerárquico, pero usualmente no es el caso utilizarlo. Ok, ¿alguna preguntita por el momento? Nada más déjenme revisar algo porque quiero ver si es alguien del grupo. No. Voy a parar un poco el compartir pantalla. Ok, creo que nadie del grupo. Ok. Me preguntas del tema de navegación. De layout. Ok. Entonces voy a seguir ahora con la parte de navegación, que tal vez es como lo más pertinente ahorita que estamos diseñando la parte, digamos, la visión principal del app. Y esta imagencita nos sirve porque, por ejemplo, a la hora de hacer navegación siempre vamos a tener una especie de jerarquía. Y ya voy con eso, pero por ejemplo vamos a tener algunos elementos de alto nivel o algunas actividades de alto nivel que conforme las vayamos seleccionando, de ahí podemos transicionar a otras actividades que ya sean más específicas. Entonces, lo que se define para navegación es que normalmente uno para definir la navegación de una aplicación móvil, lo que hace es diseñar un grafo o árbol de actividades. Me gusta más la noción de árbol porque siempre da esa noción de jerarquía, de que tenemos unas actividades que son más de alto nivel y que nos van tirando actividades más especializadas. De hecho, Android Studio tiene como cómo diseñar grafos y tiene un manejo de grafos de navegación por dentro. Es muy interesante. También se definen ciertos tipos de navegación en Material, que es la navegación horizontal. Por ejemplo, aquí tenemos 3 actividades de alto nivel y podemos intercambiar entre ellas. Cuando los queremos ir un poquito más específicos, hacemos lo que se llama navegación vertical, que es como adentrarse en ese recorrido. Y ven que todavía puede haber navegación horizontal entre estas dos, tal vez, si fueran del mismo nivel. Y también está lo que se llama navegación hacia atrás, que tiene que ver con lo que les conté del el backstack. Es que si se apretan atrás, nos devolvemos a donde estábamos, con toda la memoria. Y lo otro es que normalmente uno diseña navegación para minimizar los costos. Esos costos vienen en varios sentidos. Por ejemplo, como les conté, al sistema operativo no le gusta tener muchas actividades o mucha memoria consumida por una aplicación o le empieza a matar pedazos si no están siendo activados.
Entonces, tener que pasar por muchas pantallas para llegar a la actividad que queremos llegar puede que sea un potencial riesgo porque vamos a empezar a llenar la memoria del teléfono y pueden que nos empiecen a matar algunas actividades, eh, que no es tan malo, pero lo peor es si no es así y la persona empieza a sentir que el teléfono está lento y empieza a decir, esta aplicación me consume mucha memoria. Lo otro es también el coste en memoria, que además de ser ese, es que además de ser el de la aplicación, también es en la memoria de la persona. Entonces, por ejemplo, tal vez una persona tuvo que hacer cierta transición por varios partes de la aplicación para llegar a una actividad específica que él quería hacer. Y tal vez él eso lo hizo hoy y al día de mañana ese camino sea tan largo que no le logre llegar. Entonces, mientras menos profundo tengamos que hacer este árbol, yo creo que es mucho mejor para términos de usabilidad. Ok, ahora veamos algunos elementos de cómo navegar o qué se recomienda para la navegación de una aplicación. Uno de esos elementos es lo que se llama el app bar. Creo que eso lo han visto en algunas aplicaciones, pero esa básicamente es la barra que aparece en la parte de arriba o en la parte de abajo de una aplicación. Y lo que esa barra nos permite es accesar a algunas acciones o algunas actividades que, por ejemplo, pueden ser muy típicas como la búsqueda. Además, las app bars nos permiten accesar otros elementos de navegación. Por ejemplo, en el botón de tres puntitos se despliega un menú pequeño o en este botón de las tres barras se despliega usualmente un drawer o un menú lateral, que ya vamos a verlo. Pero así decirlo, el app bar es un método de metanavegación, que es un elemento de navegación que nos puede tirar otros elementos de navegación. Entonces, aquí yo lo mantengo como es que es el que es de más alto nivel, porque usualmente está primero disponible en casi que todo, o debería estar disponible en casi todas las pantallas de la actividad, exceptuando ciertos casos. Tal vez que queramos usar todo el tamaño de la pantalla. También existe lo que se llama el app bar contextual, que es el que cuando el app bar se pone así como en gris o en algún otro color y cambia sus acciones dependiendo en qué contexto estemos. Por ejemplo, si estamos en nuestro administrador o nuestro visor de fotos, podemos seleccionar fotos y que nos permite hacer las acciones más típicas que serían como borrarlas, compartirlas, subirlas a la nube, etc. Y siempre podemos volver para cancelar y volver a ver la barra normal. Entonces es un elemento muy poderoso y que yo casi que les diría que de fijo o les recomendaría utilizar para sus proyectos. Y va a estar ahí todo el tiempo. Okay. Otro elemento de navegación de alto nivel es lo que se llama el Navigation Drawer, que es otra vez esta barra o este menú que aparece al lado de la aplicación. Y la idea es que se utilice para transicionar entre las actividades de más alto nivel. Entonces, como las actividades principales o más poderosas de la aplicación. Su uso se recomienda cuando hay muchos elementos. Entonces vean que aquí hay unas 7 por ahí de actividades principales. Lo otro es, este es el caso de teléfonos para las tablets, que son una visión un poquito más grande. Existe también el Navigation Rail, eh, que es un poquito más pequeño y más iconográfico. En nuestro caso, ok, aunque sí queramos ver, digamos, este es el curso de dispositivos móviles y queramos ver todo tipo de dispositivos móviles, creo que el preferido de todos, principalmente por disponibilidad, va a ser desarrollo para teléfonos. El otro tipo de navegación de alto nivel es lo que se llama el bottom navigation, que es este panel de varios iconitos que también permite, es similar al drawer, que nos permite navegar en actividades de alto nivel. La diferencia es que esto se ve bien, más bien con poquitos elementos. Entonces, por ejemplo, Facebook, Twitter, creo que hacen uso de este tipo de navegación. Entonces, usualmente no pasan de digamos que 5 ya es mucho, tirarle aquí como 5 iconos. Y a partir de 5 uno debería utilizar un drawer. Y vean que también es un poquito iconográfico, ¿verdad? O sea, usualmente aquí se puede asociar una actividad, en la anterior también, a un icono. Entonces, aquí de paso una referencia les dejé el icono, el link de material para ver diferentes iconos. Si quieren, vayamos ahorita a verlo. Entonces, estos iconos son de uso libre y los pueden utilizar en sus aplicaciones. Solo no los vendan.
pero ahí están disponibles. De hecho, están disponibles en diferentes temas. Y entonces les queda esa referencia por si quieren utilizarlos en sus elementos de navegación o incluso dentro de la misma actividad. Mientras más iconos, mejor. Ok. Vean que de momento solo he hablado de navegación de alto nivel, o sea, entre las actividades más generales de nuestra interfaz o de nuestra aplicación. ¿Qué pasa cuando queremos pasar a actividades más específicas? Y ahí la respuesta es, va a depender de en qué actividad estemos. Y para esto hay una serie de mecanismos, botones, listas, menús, tabs, que son, digamos, esto es como similar al botón de abajo, etcétera. El Floating Action Button, que es como muy recomendado hoy en día. Cualquier cosa, estos iconitos de acá son links y les pueden dar clic y los pueden seguir para ir a ver la referencia de material correspondiente. Y entonces ahí otra vez, la navegación de más bajo nivel va a depender de más o menos que estén, digamos, de cómo sea el look de su actividad y qué es lo que vayan a hacer. Hablando de look, no sé si hay alguna pregunta de momento de navegación o, digamos, aprovechando como que eso es lo que tienen que hacer ahorita para el proyecto. Perfecto. Ok. Lo que sigue es un poquito más de look and feel, que ya es lo más, volviendo más al tema de UI y de estética. Hay un poquito del tema de temas. Por ejemplo, las aplicaciones de Android ahorita vienen con dos temas predeterminados, Material Light y Material Dark, que se ven así justamente. Pero ven que son un poquito genéricos en el sentido de que solo se ven como de esa manera. Y no nos dan ningún sentido de identidad. Por ejemplo, si fuéramos una marca como, no sé, como la UCR, no dije eso. Si fuéramos una entidad como la UCR, nos gustaría que nuestra aplicación se viera como nuestra marca o nuestra identidad visual. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice la identidad visual de la UCR? Que se utiliza cierto tono de celeste, que de hecho hay un fondo que es como blanco, que es como el que utilizan en la página de la UCR, con ciertos puntitos, con un punteado celeste atrás. Entonces, todos esos temas se pueden personalizar, se puede generar un nuevo tema en Android Studio. Entonces, estas guías... Puta madre. Ok. Entonces, ahí están las guías, por si acaso. Para personalizar su propio tema. También está el asunto del tema oscuro, que hoy en día se ha venido haciendo en la práctica a las aplicaciones darle la opción de tener un tema oscuro, porque esto ayuda principalmente a la gente que tiene tal vez ciertas discapacidades visuales a ver un poquito mejor, la gente que tiene sensibilidad de luz o la gente que es parcialmente ciega. Tal vez les produce mejor tener un fondo negro y las letras blancas. Además, sirve muy bien para no encandilarse en la noche, no quedarse ahí como un buen rato encandilado. Y además promueven un poquito el ahorro de energía. Entonces, muchas de las aplicaciones modernas, por ejemplo, se me ocurre ahorita WhatsApp y Telegram, que lo incorporaron este año o el pasado, que han metido tema oscuro. Y como les conté, viene por defecto ahorita. Otro tema es el del Floating Action Button, que es un tipo de control que se han ido recomendando últimamente, puesto que lo que se utiliza es para la acción principal de la actividad, como para siempre tenerla disponible, en especial, imagínense cuando tenemos que scrollear en una lista. Por ejemplo, si ustedes abren la aplicación de Gmail en el teléfono o otra vez WhatsApp, van a ver que hay un floating action button de estos que les permite, digamos, en el caso de Gmail, escribir un nuevo mensaje, en el caso de WhatsApp, ver sus contactos para tener una conversación. Entonces, no importa, en ambos casos tenemos en la vista principal un montón de conversaciones y no importa qué tan profundo scrolleamos, siempre este botón va a estar a la vista para poder hacer la acción principal.
y eso es muy cómodo. Eh, y el último, tal vez el otro tema de look and feel grande, es el tema de sombras y elevación. Entonces, se está hablando que hoy en día en diseño de este tipo de interfaces tenemos tres dimensiones, claro, las dos normales, pero también podemos agregar un efecto de profundidad de elevación para resaltar los elementos más importantes de la pantalla. Por ejemplo, cuando estamos mostrando un menú o una notificación, lo hacemos resaltar sobre los demás elementos, haciendo que parezca que está encima. Y eso se hace mediante lo que sería el uso de luz y sombras. Entonces, por ejemplo, este menú de acá aparece por arriba de estos demás elementos. La barra de navegación de arriba parece que está por encima de lo que sería el centro y así sucesivamente. De hecho, no sé si lo notaron, pero toda esta presentación, he estado siguiendo esos consejos y toda esta presentación, todas las imágenes tienen elevación, así como esto. Ven, estoy usando los consejos de móvil. Por dicha, ya mucho de eso ya viene en los temas de Android Studio y eso hay que incorporarlo en algunos casos. Cualquier cosa, ahí está como las buenas prácticas y cómo agregarlo a sus proyectos. Por todo lo demás, hay un par más de cuestiones adicionales. Y entonces, aquí hay documentación para todos los controles que ustedes ya conocen, botones, checkboxes, radio buttons, todos esos que se utilizan normalmente en formularios o aplicaciones de escritorio. Tal vez un poquito más interesante es que aquí en los componentes informativos tenemos un par de cosas más de mobile. Por ejemplo, el tema de notificaciones y cómo enviarlas, que es bastante útil, en especial cuando tenemos actividad de fondo del teléfono y más bien esperamos a que nos lleguen notificaciones. El tema toasts, que como vimos en el app pasado, es ese mensajito que sale abajo. Igual el snack bar, que indican cuando ocurren cambios en el sistema. Así como el de diálogos, que son un poquillo más pausados. Entonces, cualquier cosa, ahí está toda esa documentación. Consideren cómo le incorporarían tal vez en el proyecto más que todas estas utilidades. Estas yo creo que en algún momento van a tener que venir a ellas. Pero por lo menos el tema de notificaciones viene a ser muy útil. Y esos serían como los componentes principales de interfaz de usuario que uno esperaría ver. Eh, Nada más para terminar un poquito. eh, lo último que les quería mencionar era el tema de gestos. Con gestos, ven que todo lo que hemos visto hasta este momento ha hecho un supuesto. Y ese supuesto es que nuestra interacción con la aplicación va a ser muy similar a la de cuando tenemos una aplicación de escritorio. ¿Por qué? Porque estoy usando solo un puntero, ¿verdad? Solo un dedo. Entonces, por ejemplo, aprieto este botón, aprieto este formulario, a lo mucho me tengo que deslizar para mostrar otra cosa. Pero las pantallas táctiles nos dan un poquito más de expresividad. Y esa expresividad viene a ser muy valiosa y vienen a ser unos controles más adicionales a lo que acabamos de ver. Entonces, los gestos se refieren a esas gesticulaciones que podemos hacer con las pantallas táctiles para representar diferentes acciones. Entonces, la más típica de ellos, bueno, cualquier cosa, aquí está la guía. Tal vez la guía explica un poco mejor los tipos de gestos, pero normalmente en términos de código se manejan mediante, como más o menos uno manejaría los clics en Java, que es mediante listeners. Y aquí están los gestos más típicos, desde el tap o el doble tap, que no es tan típico, a cosas más avanzadas como arrastrar algo, tirarlo, fliquearlo. Eh, y tal vez unas más interesantes como por ejemplo el zoom, la rotación, el movimiento, el scrollear o el movimiento en 2D, que esas son un poquito más tal vez las que sería muy útil empezar a considerar en el proyecto. Por ejemplo, si algunos para ustedes fueran a meter un mapa, de fijo ustedes tendrían que ver, bueno, y por dicha ya la interfaz de mapas lo hace, pero habría que meter la parte de pan perdón, o scroll en 2D, habría que meter la parte de zoomear, la de rotar y todo eso. Igual si tenemos listas, vean que la única forma de pasar por ellas es scrollear. Entonces, consideren cómo pueden hacer el uso máximo de gestos en las aplicaciones que vayan a programar para otra vez brindar una mejor experiencia. Aquí hay un tema que dejé por fuera. Ese tema es como gestos 2.0, que es, bueno, vean que no solo tenemos la pantalla táctil cuando estamos programando en dispositivos móviles, tenemos una serie de sensores, por ejemplo,
giroscopio, cámara, en algunos casos hay algún infrarrojo, algún sensor de proximidad, entre otros. Y podemos hacer buen uso de ellos para dar otro tipo de acciones disponibles al usuario. No es lo típico, o sea, la mayoría de aplicaciones no se utilizan, digamos, muchas aplicaciones no utilizan esas facilidades, pero hay algunas que sí y tienden a ser bastante interesantes. Un ejemplo simple de contadoras de pasos y que además les calculan el latido con algún reloj o algún otro dispositivo. Entonces ven que hay muchas posibilidades ahí por fuera. Y queda por fuera de momento porque en alguna clase ya vamos a ver más con detalle ese tema. Pero de momento, esto es todo lo que vamos a ver en el tema de usabilidad. Y otra vez, si quieren ver algo más en profundidad, lo podemos discutir ahorita o podemos resolver preguntas. Entonces, lo dejo con ustedes. No sé si tienen preguntas o de alguna consultilla. O todo está en orden. Todo en orden, profe. Perfecto. ¿Si les parece? Entonces, antes de que la garganta me colapse, pasemos a terminar lo que quedó del laboratorio. Entonces, cualquier cosa, si ocupan en algún momento resolver alguna duda, siempre estoy disponible. Con el laboratorio, si no me equivoco, bueno, ya tengo aquí abierto, nada más voy a abrir este un toque para quitar la notificación, porque me molesta. Si no me equivoco, lo último que quedamos fue que en la clase del martes, lo que agregamos fue en la actividad principal los controladores de cuando se hace clic en cada maecillo. Cada botón que lo que hace es ejecutar una acción correspondiente. Aquí, entonces, por ejemplo, que el estudiante se lea. Y lo siguiente era implementar esos métodos en SMAE. Entonces, lo que seguiría es agarrar lo que tenemos de persona y agregarle los métodos de insertar, leer, eliminar y actualizar. Veámoslo un momento, pero lo que voy a hacer con ellos es, para facilitarnos un toque de la vida, voy a tratar de básicamente copiarlos porque sí son bastante como extensos y bastante técnicos. Lo que estamos haciendo en cada uno de ellos es decirle, por ejemplo, a la base de datos que nos dé, digamos, traer la base de datos de aquí. ¿Se acuerdan el helper que tenía el objeto de base de datos? Le estamos pidiendo cuál es la base de datos, le estamos obteniendo y estamos ejecutando una consulta. Entonces, por ejemplo, aquí le estamos diciendo, búsqueme la persona que tenga de cédula este ID que le estamos dando, bueno, que tenga la persona. O sea, más bien, nosotros tenemos un ID, que es el que estamos buscando, y a partir de ese ID, que nos devuelva los datos de esa persona. Esto de acá, esta proyección, por ejemplo, nada más es como qué es lo que esperamos obtener. Entonces, los campitos que queremos consultar. Ahí está. Y después, a partir de eso, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan del tema de cursores de bases de datos. Pero básicamente esa consulta retorna un cursor y si nos dio algo que sea mayor a 0, entonces vamos a sacar los datos de esa persona y es lo que vamos a retornar. Igual para las demás, por ejemplo, para eliminar vamos a buscar la persona que tenga ese ID y la vamos a borrar. Para actualizar vamos a buscar la persona que tenga ese ID y vamos a cambiar los campos por los campos nuevos que le dimos. Y así sucesivamente. Lo mismo hay que hacer en estudiante. Y es un proceso muy similar y para no cansarlos y para ver cómo el programa corriendo, lo que voy a hacer es, yo ya tenía aquí como en los programas de cocina, el lab terminado y lo que voy a hacer es agarrar esa clase persona y aquí está otra vez lo que hemos quedado la vez pasada. Si se acuerdan, dejé comentados los metodillos que nos están tirando en error. Entonces aquí está el insertar, aquí está el leer, aquí está el actualizar. Y aquí estoy volviendo a definir esto. Voy a ver si no lo estoy haciendo. Ajá, aquí lo estoy haciendo otra vez. Y aquí dejamos el de eliminar.
Y lo que tenemos que hacer ahora es agregarlos. Entonces, voy a empezar con el de personas. Nada más voy a irme un toquecito al app que ya tengo terminado y voy a copiar estos métodos. No los copio el enunciado porque esos en particular están muy botched, muy desorganizados. Y otra vez, lo que hacen estos metodillos nada más es llamar las cuestiones correspondientes, armar el query en SQL. Y ya es algo como más tecniquillo, entonces como no están del tema de móviles, por el momento lo dejo como por fuera. Este contexto es este de acá. Ok, y vamos a ver si nos tiene algún otro error. Context. Creo que importa el contexto que no era. No, sí era eso. Database helper. Y traes un toque. No, no es ese. El database helper la que creamos nosotros. El level string name. Ok, esperemos que funcione así. Y si no, ahorita lo resuelvo. Y el otro cambio que hay que ver es en estudiante, que es algo similar. Entonces, misma lógica, lo que va a hacer es consultar los 3 atributos que le faltaron, por ejemplo. Ups, ¿dónde está? Ahí está. Igual, para importar, por suerte uno solo aprieta Alt Enter y le resuelve automáticamente todos los problemas. Ok, si no estoy estirando a la misma hora el contexto. Un toquecito lo del helper porque ya me está asustando. Ok, aquí más bien no tengo los constructores, entonces hagamos esto. Bye, bye. SQLite Open Helper y aquí es sino que más bien definimos este a mano. Okay. Una pregunta que me tiraron en el otro grupo es ¿qué pasa cuando cambio el esquema de la base de datos? Esta base de datos es persistente, o sea, eh, cuando ustedes hacen un cambio aquí en el contract, ella ya se quedó guardada anteriormente, entonces va a tener una colisión. En el caso que ustedes quieran cambiarla, además de, digamos, si metieron la pata o algo, como más para el lab de ustedes o en el futuro, digamos, si agrego una nueva columna o le cambio el nombre a una columna, tienen que aumentar este número de acá. Si no lo hacen, va a tener un problema. Y básicamente lo que cambia ese aumento es esto de acá, que se llama este método. Ok, yo creo que ya no debería haber problema. Y si lo corremos, ¿sí? Pero la base de datos anterior queda guardada, entonces. La base de datos anterior queda guardada. De hecho, si quiere, probémoslo ahorita. O sea, cuando ustedes ese archivo, vean que en ningún momento le estamos dando save. Pero digamos que el SQLite automáticamente va guardando esos cambios. Entonces funciona como una base de datos, como esperaríamos que funcione una base de datos. Entonces, si lo corremos, vamos a esperar un toquecito a que el Mobile Day que lo tira a nuestro teléfono. Ahí está. Ahí tenemos nuestra interfaz principal. Entonces, por ejemplo, si le doy ahora, ok, quiero insertar, perfecto, ahí me sale, ok, el estudiante 2 fue insertado con esos datos. Y si lo consulto, ahí me salen esos datos. Si se acuerdan, esos los habíamos dejado como hard-coded o hardwired
ahí en la consulta, pero la idea sería jalarlo a algún formulario o algo así. Si lo doy borrar, pues lo va a eliminar. Se lo doy consultar, me va a decir que no hay datos. Y si lo vuelvo a agregar y lo actualizo otra vez, me van a salir ahora con asteriscos. Es como lo que se hizo en ejemplo de update. Y si lo vuelvo a consultar, y me va a salir todo el nombre con todos los asteriscos. Y para que vean la persistencia, voy a cerrar el app. Y ya se cerró. Y voy a volverlo a abrir. Este es el nuestro, CI 3023. Si lo vuelvo a consultar, ahí la base de datos se quedó. No tuvimos que cargar, o ya la cargamos más bien. Y ahí está. Entonces ya tenemos como lo más básico para utilizar bases de datos. Por cierto, ese SQLite es como la biblioteca de más bajo nivel en Android para utilizar bases de datos. Pero hay otros wrappers que nos permiten tal vez un poquito más de facilidad a la hora de usarlos. Por ejemplo, no tener que definir los queries, sino solo adjuntarle los campillos. Para el proyecto pueden utilizar todo ese tema. Y ahí nada más con, digamos, con las precauciones del caso. Lo otro que les Pero una quería mostrar. pregunta, Ajá. cuando usted cierra la aplicación y le vuelve a dar consultar, los campos se quedan guardados ahí. Sí. Esa base de datos es persistente, entonces si cerramos la aplicación, la volvemos a abrir, por nuestro código que tenemos acá en el helper, bueno, no en el helper en realidad, en el, creo que es en el main activity, donde le decimos que, o si es, en algún momento le estamos diciendo que cargue la base de datos. Entonces, es en ese momento que el MAE la carga. Ok. Okay. Lo otro que les quería decir es que, como les conté, aquí viene el tema en claro y en oscuro, entonces cualquier cosa pueden ver la aplicación, como sea en ambos casos. Por ejemplo, aquí pueden decirle, el que sale como light es light y el que no sale como light es oscuro. Entonces ahí está, por ejemplo, así se vería nuestra aplicación en tema oscuro. Y si ustedes le agregan un tema extra, saldría con ellos. Dejémoslo un momento con light. Lo otro que les quería mostrar era, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo tuve que ver estas restricciones y agregarles a Pat y básicamente revisar que estos campitos estuvieran de acuerdo, se estuvieran como bien distanciados? Hay una forma un poquito más fácil de hacer eso. Entonces voy a volarme estas restricciones y voy a agregar lo que se llama un chain, que creo que les quería mostrar la vez pasada, pero se me fue. Un chain es una restricción horizontal o vertical, pero de un conjunto de elementos. Y la ventaja es que los autoespacea inmediatamente. Entonces, más bien, voy a acercarlos un poco. Y si los selecciono y les doy aquí como chains, create vertical chain, ahí está. Él me va a determinar automáticamente el espacio. Este maecillo se queda ahí suelto. Entonces, de momento lo dejamos ahí. Y veamos nada más rápidamente cómo se ve el app. Creo que se ve un poco mejor porque inclusive ese espacio que aparecía abajo, ven que el botón aparece cortado. Ajá, va a aparecer ahora mucho mejor. Entonces, otro mecanismo más de lo que pueden aprovechar en el Constraint Layout. Ok. Eso es la parte 2 del app. Entonces, la parte siguiente es ya de archivos en memoria del dispositivo. ¿Alguna pregunta de momento? Es una pregunta, pero con respecto al proyecto. Ajá. Para él, vamos a tener que usar una base de datos local o global. Como ustedes lo definan. Por ejemplo, para este sprint, yo creo que no da tiempo de hacer una base de datos en algún servidor. Si eventualmente ustedes quieren ponerlo, es algo que de hecho sería necesario, por lo menos con el scope que lo estamos planteando, porque tendríamos cuentas de usuario y esas cosas usualmente se tienen que manejar en una base de datos, así como tendríamos un montón de datos. Por ejemplo, si nuestra aplicación fuera tipo mapa, tenemos un montón de información que hay que más bien que cargar al teléfono. Okay. Entonces, yo diría que sí, que eventualmente todas nuestras aplicaciones tendrían que tener una base de datos global.
pero también hay un segundo tema que es el tema del tiempo. Entonces, eso va a ser ahí un requerimiento, llamémoslo así, con una prioridad ahí. Entonces, para efectos del curso, vamos a tener que tomar una decisión. Si vale la pena más bien dedicarle un tiempo a eso, a montar la base de datos, o en qué sprint más bien es la pregunta. O si eventualmente vamos a querer tal vez como dejar, como es un prototipo, o como tal vez es preferimos priorizar la funcionalidad, que tal vez sea un poquito más chiva y tal vez es más el propósito del curso que ponerse como a montar ahí el esquema de base de datos en global. Ok. Ahora, siempre, sí, y Dino, cualquier cosa, si igual les interesa, y qué bien que sí les interesa, la última parte del lab tiene que ver con esa parte de almacenamiento en la nube, que otra vez esa parte es opcional porque les pide la tarjeta Ok. previa. ¿Alguna otra cuestión? Ok, entonces para ir cerrando, veamos rápidamente la última parte del lab. La última parte del lab tiene que ver más como con guardar, pero en un formato local, eh, no SQL. Entiéndase un archivo. Entonces, aquí el ejemplo que estamos utilizando es con archivos JSON, que no es el profe JSON, es un formato de archivo tipo XML que es bastante utilizado por Google. Y vamos a usar la biblioteca JSON, que es como G en lugar de JSON, que automáticamente nos permite hacer esas conversiones. ¿Cómo es? Esto es similar a lo que vimos de Parcelable, que es como otra representación en texto o sí, en texto, como string, de cualquier objeto. Solo que tal vez es un poquito más automática. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una clasecita que se llame utilFiles, que lo que va a hacer es esa conversión que les conté. Va a utilizar, va a agarrar un objeto y lo va a convertir, va a utilizar un output stream para guardarlo en un archivo. Y va más bien a hacer lo contrario, va a agarrar un archivo y va a utilizar un input stream para leerlo. Entonces, ven que ahí no hemos tocado, solo lo está leyendo como un string, no hemos tocado la parte de JSON. Después, a cada persona, o sí, a cada persona, le vamos a decir o le vamos a agregar un método para que aprenda a leerse ella misma como un archivo, como un JSON. Entonces, ahí es donde usamos la biblioteca JSON. Y le estamos diciendo, ok, este string, que es un XML en formato JSON, cargue sus atributos a partir de eso. Lo bueno es que es bastante simple. Y más bien en el lado de nuestra interfaz vamos a agregar un par de botones extra para cargar el archivo y para leer el archivo. Y vamos a vincularlos para que muestren qué es lo que estamos obteniendo. Entonces ven que otra vez no es muy complicadillo. Entonces vamos a hacer esto de forma rápida. Lo primero que voy a hacer es agarrar esa biblioteca o ese archivo auxiliar que les conté. Entonces voy a agarrar esto. Vamos a crear la nueva clase y se llamaba, perdón, util files. Y ahí está. Creo que no hay problemas. Y lo otro que vamos a hacer es entonces agregar ese par de botones a la interfaz. Voy a tener que modificar un poquito la cadena que hicimos. Voy a deshacer eso. Y voy a agregar dos botones más. Este va a ser el botón Database Write. Y que va a decir aquí guardar. Y el botón Database Read, que va a decir leer. Y voy a volver a agregar la cadena para que se espaceen igualmente. Uy, más bien agregué la cadena a esto. O sea, entonces hagamos una cosa, voy a agregar este MAE también.
Entonces a todos estos elementos los voy a encadenar como Prometeo. Está. Solo que se está tirando al centro. Entonces si lo hacemos así, ya está. Y del lado del main activity, voy a traerlo acá, vamos a tener que agregar esos dos botones a nuestra mezcla. Entonces aquí voy a decirle database write y database read. Igual acá lo vamos a cargar con ese ID que corresponde. Y ambos botones vamos a agregarles el listener que corresponde. Entonces aquí a delete, más bien a write, vamos a agregarle el método que le vamos a llamar guardar estudiante, que todavía no existe. Y al read vamos a meterle el de cargar estudiante o leer estudiante. Y estos dos métodos son los que vienen acá en main activity. Entonces, grabar archivo y leer archivo, que más bien les llaman así. Voy a cambiarles el nombre para ser consistente con el app. Grabar archivo y leer archivo. Y otra vez, vulgarmente, lo voy a copiar y pegar. Pero lo que estamos haciendo en el fondo es, estamos cargando nuestro archivo mediante utilfiles, que otra vez es un lector de stream típico de Java. Estamos diciendo, ok, creo una persona con la información que sea en realidad. Vamos a utilizar nuestro utilfiles para guardar nuestra persona representada como un JSON, como un JSON. La vamos a guardar en este archivo, persona_readstorage.json, y vamos a mostrar un mensajito al respecto nada más. A la hora de leerlo, se va a buscar si existe ese archivo y se van a cargar los datos para la persona. Si no existe, se muestra este mensaje. Si sí existe, se cargan los datos de la persona y se muestran ahí en pantalla. Claro, no es muy inteligente porque no está convirtiendo en un objeto tipo persona. Nos faltó, digamos, que esa parte. Y lo último es a persona. Vamos a agregarle este método de acá, que es esa conversión a JSON. Para eso ocupamos la biblioteca de JSON, que es una biblioteca de Google que de momento nos aparece así, porque esa no es de los defectos de Android Studio. Y aquí les tengo que mostrar un poquito de cómo hacer imports de bibliotecas que son externas. Eso se hacen agregándolas al build en Gradle, entonces en el que se llama Module App. Hay que agregarle aquí cuáles son las dependencias que tenemos. Nada más porque eso es un poquito rara, un poquito diferente y no viene en el app, voy a agarrar aquí el proyecto que ya tengo hecho. Igual normalmente la busca googleando y como que cuál es el chunchillo que tengo que traer o cuál es el número de versión. Entonces ese está acá, com Google Code JSON JSON 2 tal. Y ese número puede cambiar. Ahí está, ya que agregamos la dependencia. Claro, no se me va a resolver ahorita el problema. Tengo que importarlo. Y el problema es que tengo que volver a buildearlo para que me traiga el JSON. Para ahora sí poder importar la bibliotequilla. Sync now. A ver si eso lo resuelve. Ajá. Ahora que ya lo sinqué, ya puedo traer a la biblioteca JSON y ya se me resuelve ese problema. En que, como les conté la clase pasada, sería útil tener este tipo de cosillas guardadas en el caso que tengamos una base de datos también distribuida y si queremos tener algún almacenamiento temporal por si no tenemos internet. Es eso con el SQL. Con el JSON o el JSON nos interesa más, por ejemplo, y un uso muy típico para archivos de configuración. Entonces, por ejemplo, si yo le doy a usted la opción de tener mi tema como claro oscuro o tal vez el tamaño de fondo de la aplicación y todo eso, o el idioma de la aplicación, yo podría tirar un archivo de configuraciones que antes de que se abra el app se cargue y que me cargue esas configuraciones.
Entonces, tratemos de consultar ahorita a nuestra MAE. Vamos a ver si el archivo ya existe. Si le doy leer, me vería... creo que lo estilo al revés entonces. Ahí se crea el archivo. Y si le doy leer, entonces me lo abre. Qué raro que me lo tirara todo, aunque no hubiera guardado el archivo. Ah, sí. Es porque con el otro grupo también hice la aplicación. Y esto posiblemente se guarda en la misma, o sea, los dos están usando la misma carpeta para guardar los archivos. Entonces está leyendo el archivo que creamos con ellos. Pero en teoría no nos debía mostrar eso, sino que debía mostrarnos que no había tal archivo. Y ese sería el lapsillo 2. Otra vez está la parte de almacenamiento en la nube, pero esa es opcional. Entonces, no sé si hay alguna duda con este lab. Todo en orden, entonces. Sí, en vivo, sí. Tengo una duda. Ajá. En el caso de mensajería, eso, la persistencia, ¿cómo se maneja? ¿Se maneja en un servidor o en el teléfono? Sería, me imagino que... En el caso de mensajería, no estoy, o sea, no le puedo dar la respuesta así 100% confirmada. Yo creo que ellos usan bases de datos, pero son bases de datos no SQL. Eh, yo creo que, por ejemplo, usted lo que tiene son en las aplicaciones un par de servicios que lo que hacen es estar consultando periódicamente nuevos mensajes y esos mensajes son ahí un dato en una tabla. Si hay como, me imagino que lo que hacen es como manejar ahí un tope o una versión. Y si hay nuevos mensajes, lo que hacen es como jalarlos y traerlos y meterlos ahí como en el teléfono, en la base de datos local. De hecho, si ustedes se dan cuenta y revisan como WhatsApp, por ejemplo, tiene una base de datos local, que es lo que a uno le empieza a comer espacio después de unos meses. Y ustedes la pueden borrar y entonces ahí se les va a facilitar un toque la vida. Eh, para enviar mensajes, me imagino que se hace lo mismo. El mensaje se envía y en el servidor ahí queda como el mensaje almacenado en un timestamp y después a la otra persona le llega. Yo creo que ellos lo manejan, me imagino que lo deben manejar de hecho para que cuando ya el mensaje las dos personas lo tengan, se vuelva el servidor maybe para no gastarles como tanto espacio después de cierto periodo. O tal vez los guardan y los venden al gobierno, yo no sé. Sí, tiene sentido. Sí. Pues, Pero bien, ¿alguna otra consultilla, ya sea del lab, del proyecto o de la vida? Profe, todavía no va a haber laboratorio 3, ¿verdad? O sea, no es que sea fanático, sino que, digamos, para el martes, por ahora sería solamente lo que es del proyecto, del planning. No sé cómo lo quieren hacer. De momento yo sé que, al menos de que se los confirme después, pero yo creo que Cristian va a llegar a hacer el planning hasta las, digamos, la segunda hora de la clase, a menos de que él venga antes. Y más bien en la primera hora de clase lo que haríamos sería ver digamos, ver más materia o empezar incluso el lab 3. No sé qué quieren hacer. ¿Quieren dedicar tal vez esa primera hora de clase a terminar de delimitar algunas cosas entre ustedes? Como de que tengan ahí un pre-planning. Igual no creo que no sería como llegar a hacer ahí las historias de usuarios, sino tal vez como terminar de delimitar algunas cosas o ensayar. Eh, o querrían igual usarlo para la materia. Sí, sí, no, mi duda era, sí, que entonces el laboratorio 3 todavía no va ni siquiera a aparecer ahí en mediación todavía. Yo creo que digamos, yo creo que el martes no lo haríamos, tal vez, o tal vez se los dejo. Lo que podría pasar es que se los puedo dejar el fin de semana, pero la asignación no sería como hasta mucho después. Sí me interesa ese laboratorio de fragmentos y sí tal vez me interesa que lo hagamos un poquito para que ustedes lo tengan disponible para el proyecto. Entonces, sí, tal vez lo veríamos el viernes o tal vez lo veríamos el martes.
pero así como entregable pronto no. Todavía ustedes tienen el App 2 encima, aunque lo acabamos de terminar. Ok, Ok. pura vida. ¿Alguna otra dudilla? Bueno, no sé si ya lo vio, pero José Alfaro está preguntando que si se pueden grabar las clases de alguna manera y subirlas a algún sitio o algo así para acceder a ellas. Déjenme ver si yo puedo agarrar el recording. Mira, no me salió el mensajillo, no el chat. No es una posibilidad que este tipo de clases en gracias a YouTube o algo así para poder repasar por internet. Ajá. Eh, sí, déjenme ver si con esta sesión yo la puedo obtener o si tal vez quien me pidió grabarla, si José Arturo me la puede pasar. Yo podría hacerme, o yo tengo un canal no tengo un canal de YouTube que esté usando, pero podría hacerme un canal de YouTube, usar el que tengo para subir a estas clasecillas y tal vez ponerlas en mediación. Sí serían un toque informales porque por todo, porque son yo llego a improvisar, no serían como esos videos de 5 minutos. Pero está bien, si les parece valioso, yo podría subirles las clases que vayamos haciendo a partir de esta, si la puedo conseguir y si no la próxima. ¿De acuerdo? Ok. Ok, gracias. Pura vida. ¿Alguna otra cosilla? Voy a parar de compartir, tal vez para ir viendo cómo, si puedo, antes de terminar la sesión, record. Sí. Bueno, dice que en teoría me va a tirar un recording cuando la sesión termine, pero yo creo que es a partir de donde le di record. No estoy seguro, nunca he visto cómo recordear con Zoom, Ahora dice que pero está grabando. ahora dice que está grabando. Entonces, quién sabe si grabe como estos últimos 3 minutos, o 2 minutos, o 1 minuto, o si me lo cancele. Igual voy a ver si queda en algún lado el archivo de la sesión. Pero si no, entonces yo se la pido a José Arturo y se los trato de subir a algún canal. ¿De acuerdo? Ok, ¿alguna otra consulta? Todo en orden. Ok, entonces muchas gracias a todos. Que tengan un feliz fin de semana. Y nos veríamos entonces el martes. Al grupo que me pidió si podía reunirnos, ya les contesto el correo. Entonces, eso es todo. Pura vida y cuídense mucho. Gracias, profe, igual. Bien.